Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero dar con vosotros un repaso rápido a las principales conclusiones que he sacado, ¿no? Pues de un evento en el que he estado, en el que he acudido pues esta semana pasada, los días 24 y 25 de junio en Madrid. Se trata del Digital Summit y bueno, quería compartir con vosotros algunas ideas, ¿no? Que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Y que sobre todo nos dejan hablar, ¿no? De qué ocurrirá o qué conversaciones va a tener esta industria, al menos en España, durante los próximos meses o probablemente años incluso, ¿no? Digitales es la patronal de los operadores telco y de buena parte del sistema, del ecosistema de la infraestructura digital, ¿no? Pues, por ejemplo, entre sus asociados se encuentra NAE, la empresa en la que trabajo, ¿no? Y el Summit, esta cumbre, pues tiene una triple función, ¿no? Primero, dotar a la industria de una visibilidad social, es decir, asegurarse la industria, la patronal, de que sus mensajes llegan a la sociedad en su conjunto, los mensajes que quiere transmitir, expresar de manera más o menos clara y más o menos eficaz, ¿no? Cuáles son las prioridades de la industria pues, para el próximo curso, ¿no? Sobre todo a las administraciones y también a los reguladores, y aquí hablamos de manera muy específica, pues por una parte del gobierno, del gobierno de España, no tanto las comunidades autónomas, y del regulador, que en el caso español pues, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? La CNMC. Y fijar también, y esto es muy importante, yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Fijar la agenda para el próximo curso acerca de cuáles son los temas que se van a debatir de manera pues, más o menos pública pues, entre los distintos stakeholders, actores, que diríamos en español, ¿no? Alrededor, como os decía, de esta industria de la infraestructura digital, ¿no? Pues incluyendo operadores, pero incluyendo también a torreras, por ejemplo, a empresas de cable submarino, a consultoras, pues un ecosistema complejo y que está pues más o menos representado en esta asociación empresarial, ¿no? Y hoy lo que quiero hacer en este episodio, que yo creo que será breve, ¿no? Es contaros qué conversaciones hemos visto y qué acabará llegando a esa agenda que mencionábamos antes, ¿no? En mi humilde opinión. Y también, por supuesto, pues quiero felicitar a los organizadores, ¿no? Que trabajan durante todo el año de una manera muy dura, pues para conseguir que un evento de estas características, ¿no? Pues sea un éxito, ¿no? No es una cuestión absolutamente sencillo, ¿no? Entonces, desde aquí, una vez más, ¿no? Pues mi felicitación al equipo de digitales, a los organizadores del evento. Algunas ideas que quiero compartir con vosotros. Durante el evento se habló bastante de defensa y tecnología dual, tecnologías que se pueden usar tanto en defensa como en el entorno civil, ¿no? De hecho, pues hubo incluso una mesa redonda, antecedida por una keynote, en la que se hablaba de estos aspectos. Y es lógico, es razonable que así sea, ¿no? Todos los operadores han reforzado sus estructuras, o bien las han creado, para atender a este mercado pues de manera más o menos reciente, tanto el refuerzo como incluso la creación, ¿no? Para tener ofertas directamente enfocadas a las necesidades de defensa. Recuerdo que hace algunos meses, en un desayuno, Emilio Gallo, el actual consejero delegado de Telefónica, eh, pues recordaba, ¿no? Digamos que la historia secular, en tanto que dura ya más de un siglo, ¿no? De Telefónica y de su compromiso con el sector de la defensa, ¿no? Y en general, pues como decía, todo el ecosistema, pues incluyendo también, por ejemplo, a las torreras, pues están muy, muy, muy pendientes, ¿no? De la evolución y de los requisitos de esta industria, ¿no? Y eso puede generar cualquier tipo de movimiento, ¿no? Pues incluso algunos bueno, que pueden sorprender, ¿no? Si se miran de lejos, ¿no? Hay, por ejemplo, impactos que no eran tan obvios, pero que ahora sí lo son, ¿no? Pues relacionados con el papel que tienen que tener las torreras, las tower pods, ¿no?
posible o no detección de drones, ¿no? Y cómo vamos a actuar, ¿no? Pues es solo un ejemplo, ¿no? Pero en mi lectura, y es solo mi opinión, los operadores evidentemente no pueden dejar de lado este mercado, pero deberían recordar que esto es un continuo, ¿no? Que pasa también pues, por redes de emergencias, ¿no? Por redes al público que soporta las emergencias, ¿no? Por redes de notificaciones de catástrofes. Y es digamos que es una solución que si bien es específica para cada industria, ¿no? Pues tiene características muy especiales en común y en el que el valor muy a menudo está en ser capaz, ¿no? de trascender pues, los distintos marcos, ¿no? De lo que puede ser una burbuja táctica de combate, que es un entorno, digamos que exclusivamente militar, a una burbuja táctica de emergencias, a usar una red de emergencia que existe, que no es una burbuja táctica, a usar redes públicas durante las emergencias, a que esas redes públicas puedan ser utilizadas por el público en general, ¿no? Pues para informarse y ser informado. Bueno, es todo un continuo y ahí hay una gran oportunidad, de hecho, en mi opinión, una oportunidad transformacional junto con los requisitos de resiliencia que este funcionamiento impone pues para la industria, ¿no? No tanto y de manera exclusiva en la defensa, que también evidentemente existe, ¿no? Se corre el riesgo, desde el punto de vista de la infraestructura digital, ¿no? De perseguir servicios alrededor y por lo tanto ingresos, ¿no? Alrededor de cuestiones en las que a lo mejor los operadores telco, e insisto, la industria de la infraestructura digital, pues no es exactamente incumbente, mientras que hay otras zonas en las que en la práctica son la única alternativa, ¿no? Y deberíamos como industria ser capaces de monetizar, ¿no? Tanto en cuanto ofrecer un mayor valor, ¿no? a la sociedad, que es de lo que se trata, ¿no? Otro tema del que se habló un montón, se habló mucho y hubo incluso pues lanzamientos muy llamativos, pues es los servicios satélite D2D, Direct to Device, es decir, la posibilidad de con tu móvil convencional tener algún tipo de comunicación vía satélite, ¿no? Digamos, con el cambio de paradigma y los cambios, el impacto obvio, ¿no? Pues en los conceptos de cobertura que eso tiene, ¿no? Vivimos incluso el lanzamiento por parte de Julia Velasco, la CTO de Vodafone España, ¿no? El anuncio del lanzamiento de un futuro servicio D2D en el que están trabajando fundamentalmente con la plataforma de AST, que es una compañía que tiene capital de Vodafone Group, con lo cual pues no está directamente relacionado, pero bueno, así son las cosas de un servicio D2D. Recordar también que MasOrange tiene un piloto en Valladolid con Starlink, pues con la misma idea, y que Telefónica O2 tiene un piloto o un servicio funcionando en UK también con Starlink, ¿no? Pero en este momento, si hablamos de satélite, de lo que estamos hablando fundamentalmente, porque, insisto, la tecnología es casi mágica, ¿no? Pero no puede evitar usar eso que no existe y es lo más importante, el espectro, ¿no? Estaríamos hablando efectivamente de espectro. Y están pasando muchas cosas alrededor que condicionan todos los pasos, toda la estrategia, tanto de los operadores como de la industria en completo, ¿no? La semana anterior fue el Consejo Europeo de Ministros de Telecomunicaciones, en el que se tomaron decisiones acerca de cómo debe ser asignado el espectro satelital en la banda de 2000-2100, que puede ser la banda clave, y en la que de alguna forma se fija la prioridad europea, ¿no? Eso ya ha causado la respuesta de Elon Musk, bueno, pues indicando que no puede ser, que no está de acuerdo, en una reacción que recuerda mucho, ¿no? Pues a la respuesta que ya ha dado el gobierno americano con respecto a
a la tasa de servicios digitales, ¿no? Que algunos países y la Unión Europea pues están o bien han implantado o se están planteando implantar. Como veis, está todo muy entretejido, ¿no? Con el impacto geoestratégico, ¿no? En esta tecnología. Y el año que viene es una conferencia de la ITU en la que se hablará precisamente de la asignación a nivel mundial y como norma general, ¿no? De esas bandas de espectro y cómo pueden usarse de manera conjunta las bandas de espectro, ¿no? IMT, las indicadas pues, para las comunicaciones móviles, tanto para redes terrenas como redes satelitales o no terrenas, ¿no? Y ahí vamos a ver también de nuevo, pues, diplomacia, ¿no? De la mayor altura, ¿no? Tratando de encontrar un equilibrio que en este momento es muy difícil de encontrar, ¿no? Mientras esto ocurre, sigue habiendo pilotos, como hemos dicho, e incluso Starlink, que es de largo el mayor jugador, prácticamente el único en este entorno, ¿no? Pues sigue haciendo, lanzando y haciendo pilotos de servicios que no son direct to device, pero que se parecen mucho, ¿no? Más allá del servicio de conexión a las casas, que ya todos conocemos, pues también pues, se ha anunciado recientemente el primer avión de Iberia que ofrece Wi-Fi con conexión a Starlink y hay literalmente decenas de pilotos en trenes, ¿no? También conectando los trenes a Starlink, ¿no? Pues para dar un servicio de conectividad. Y sobre eso, este fin de semana, el propio Elon Musk hacía unas declaraciones en las que bueno, nos contaba que pretendía que Starlink fuera una marca final, una marca que los clientes contrataran de su propio bolsillo, como ya lo es en la práctica, ¿no? Digamos que en el sistema de fijo, ¿no? En el sistema que conecta hogares, digamos que aclarando pues una de las dudas que tenía el sistema, la industria, ¿no? Cuánto va a ser colaboración y cuánto va a ser competencia, ¿no? Así que se acerca un año lleno, absolutamente lleno, ¿no? De novedades sobre esta tecnología. Ya sabéis que hemos grabado varios episodios y hemos escrito varias veces sobre esto porque es uno de los temas clave y apasionante, ¿no? Y a medio plazo puede o no tener un impacto enormemente disruptivo, ¿no? Pues en lo que es en la estructura de la industria, insisto, a nivel global. Y digo no porque la física queda todavía por resolver, queda un montón y no está claro que se pueda conseguir. Pero bueno, en esa línea nos estamos moviendo y es, como decía, una batalla entre estratégica y diplomática, pues que todos debemos seguir, ¿no? Ahora ya mucho más cerca de la Tierra, de hecho, dentro de la Tierra, ¿no? Otra de las, digamos, que conversaciones que más insistentemente se tuvo y que parece que va a ser la batalla del año concretamente en España, pues es la regulación sobre bueno, lo que en inglés se llama duct post. En español podemos hablar de canalizaciones o como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Pues tubos y palos, ¿no? Estamos hablando de tubos y palos en los que vamos a tender cables, ¿no? Que es al final de lo que está hecho esta industria. Tubos, palos, torres, cables, antenas, ¿vale? Eh, Telefónica ha propuesto al regulador, a la CNMC, un cambio en la situación regulatoria basándose en una serie de compromisos voluntarios que propone adoptar a cambio de que se derogue el actual entorno regulatorio que se conoce como marco, ¿no? Que ha sido base, ha sido clave, ¿no? Pues para toda la evolución, ¿no? Del despliegue FTTH, que como sabéis, pues es una de las mayores ventajas estratégicas y uno de los mayores logros, ¿no? Que tiene España y su sociedad, ¿no? Pues con respecto a sus socios, ¿no? Insisto, Telefónica propone una serie de compromisos voluntarios que de alguna forma deberían cambiar este entorno y esta manera de relacionarse de prácticamente todos los operadores que despliegan fibra con Telefónica, porque prácticamente, insisto, prácticamente, hay numerosas e importantes exclusiones, ¿no? Pero prácticamente toda la fibra que hay en España pasa en algún momento por una canalización de Telefónica
y acaba en algún momento en una central urbana, una de las grandes centrales de conmutación de Telefónica, donde están coubicados, ¿no?, pues los equipos de los operadores que prestan efectivamente el servicio. Así que digamos que es una infraestructura absolutamente medular, pues, para el despliegue de fibra óptica en España, ¿no? Según se ha filtrado, lo publicaba Ignacio del Castillo en Expansión, también durante la semana, parece que estos compromisos voluntarios permiten que van a ser consultados por la CNMC, incluyen la posibilidad de que Telefónica incremente sus ingresos, incremente sus tarifas, pues más allá de del posible impacto del IPC, hasta que en un entorno de 5 años pues podrían llegar incluso a doblarse, ¿no? El mercado de las canalizaciones se cerró en 2025, pues son datos recientemente publicados por la propia CNMC en su informe anual, supuso 148 millones de euros, ¿no? Digamos que no es un mercado muy grande, pero como digo, está en el corazón de la fibra, y además pues un mercado, todos los incrementos van muy cerca, ¿no?, de ir directamente a EBITDA, ¿no?, porque esas canalizaciones ya estaban ahí y tienen que ser mantenidas, ¿no?, en cualquier caso. Y estamos hablando de elementos pasivos también, ¿no?, en cualquier caso. De hecho, de esto fue donde más ruido de sables o más chispazos, ¿no?, vimos durante digamos que durante la ejecución del evento. Vimos pues que Neini, el CEO de MasOrange, directamente decía que no le parecía proporcionado, ni siquiera racional, ¿no?, pues ese tipo de entorno, ¿no? Esto ha sucedido después de una revisión de precios que ha permitido un incremento del 15%. Y el día anterior vimos a Borja, el presidente de Telefónica de España, dando unas estadísticas que hace unas semanas nos hubieran sorprendido, ¿no?, acerca de cómo está el mercado, digamos que el acceso mayorista a este tipo de infraestructura en Francia. Normalmente, Orange acaba de tomar definitivamente el control completo, ¿no?, de MasOrange, así que estaríamos hablando de alguna forma, de una lucha, ¿no?, entre dos grandes incumbentes europeos, ¿no?, que están tratando de alguna forma, cada uno de ellos, ¿no?, por blindar su home market, ¿no?, su mercado principal, ¿no? Esto es importante, va a generar mucha controversia, pero no es más que una de las cosas que están pasando. Por ejemplo, sabemos, es público, se ha publicado también, ¿no?, que en otras infraestructuras pasivas, como los emplazamientos móviles, ¿no?, los sites donde se ubican las antenas y los equipos activos que forman las redes móviles, pues uno de los principales contratos, el de Vodafone España, ¿no?, pues está de alguna forma está siendo amargamente negociado, ¿no?, entre las partes implicadas, ¿no? Y eso anuncia inevitablemente, como ha pasado en Italia recientemente, cambios que pueden llegar a ser de calado en una infraestructura pasiva que también es absolutamente crítica, ¿no?, pues para las redes, para la infraestructura digital del país. El mercado de los emplazamientos es sensiblemente mayor, son 878 millones, con datos de febrero del 25, como os decía, ¿vale? Y solo os quiero dejar una idea más, ¿no? Recordad que la resiliencia de nuestras infraestructuras digitales es también física, y es inicial y fundamentalmente física, ¿de acuerdo? Así que, como os decía, esta industria tan de bits y tan absolutamente over the top, y con satélites que vuelan y hacen cosas que hasta hace unos años ni siquiera podríamos concebir, es una industria que está basada en unas redes terrestres que bien están enterradas o bien están soportadas por palos, por postes, o son antenas ubicadas en emplazamientos físicos, ¿no?, de los que hay más de 40.000, ¿no?, en España, ¿no? Así que no perdamos esto de vista, porque esa fue una conversación que no fue tan obvia, ¿no?, durante la realización del Summit, ¿no? Relacionado con esto, ya lo he mencionado, ¿no?, la idea de resiliencia sí se mencionó
mucho, prácticamente todos los ponentes hablaron de resiliencia de una forma o de otra. También se habló de ciberseguridad y al lado de eso, ¿no? Pues se habló también de ciberseguridad postcuántica. De hecho, hubo incluso una mesa redonda específica sobre el tema, ¿no? Pero la resiliencia salía de manera sistemática en cada uno de los speech. Probablemente, y esa es una de las cosas sobre las que tendremos que trabajar como industria, quiero decir, para cada persona que la usaba, resiliencia era un término que significaba una cosa diferente, ¿no? De hecho, incluso el ministro Oscar López, que realizó la apertura del segundo día, hizo un anuncio contándonos a los oyentes y en general al público, evidentemente, ¿no?, que el Real Decreto de Resiliencia, que se puso en trámite de audiencia en las Navidades del 25, pues sería aprobado antes de que terminara este año, el 26, y que incluiría baterías pues para cuatro horas en el acceso móvil. El ministro nos dio más detalles. Sabéis que hemos hablado largo y extenso, ¿no?, de ese Real Decreto y que incluso hace unos días pues hemos escrito una pequeña pieza en LinkedIn, ¿no?, acerca de todo lo que eso quiere decir, ¿no? Pero, insisto, en mi opinión, centrar la discusión acerca de las baterías, siendo las baterías muy importantes, y acerca de cuántas debe haber y dónde deben estar ubicadas, si para cubrir el 85, el 75, el 70, qué 75, qué 70, cuánta duración, 4, todo 4 horas, hay cosas de 12, hay cosas de un día. Bueno, centrar la discusión en eso es reducir el problema a una dimensión que, siendo importante, es casi anecdótica, ¿no? La pregunta clave que nos tenemos que hacer, y es una pregunta que se bordeó, pero que se evitó, lógicamente, ¿no?, en este foro, incluso, digamos, por parte de organizaciones que no son directamente la industria, es la pregunta, insisto, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿produce el actual funcionamiento del mercado y la estructura de industria que está soportando ese mercado el nivel de resiliencia como sociedad que necesitamos? Es decir, el nivel de resiliencia que nuestra vida digital, que es toda nuestra vida en estos momentos, se produce, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Nos estamos preparando para el tamaño y frecuencia de las disrupciones que tendremos que enfrentar? Yo creo que esas preguntas debemos responderlas, ¿no? El mismo 25 por la tarde, he escrito sobre ello en LinkedIn y no deja de ser una anécdota. Un corte de fibra, pues dejaba a 3 comarcas costeras y por tanto turísticas de la Comunidad Valenciana sin servicio durante unas cuantas horas, tanto el servicio fijo como móvil para varios operadores. Un corte de fibra provocado por una escaladora. Bueno, es solo un ejemplo, ¿no?, de las cosas que ocurren continuamente y que probablemente requieran respuestas y respuestas claras, ¿no?, pues por parte de la industria. Y que no sabemos, yo personalmente no lo sé y tengo mis dudas, ¿no?, de si la estructura actual de la industria, apoyada, insisto, en los mecanismos actuales del mercado, pues es capaz de producir las respuestas que necesitamos, aunque más pronto o más tarde pues tendrá que conseguir. Más allá de eso, más allá de estas cosas que sí se hablaron de manera más o menos explícita, hubo cosas que no se comentaron. Es lo que nosotros llamamos lo innombrable, ¿no? De lo que no se puede hablar, de lo que no merece la pena hablar, lo que debe ser hablado en otros foros, ¿no? Y de lo que no hablamos nada o muy poco, a pesar de que hacía pocos días, ¿no?, que tanto Telefónica como Asorans habían publicado sus informes al respecto, sus memorias anuales, que publican como es su obligación y como es lógico, ¿no? Son documentos que hay que revisar, ¿no? Publican sus memorias de impacto social e impacto ambiental, ¿no? Bueno, pues digamos que este tema no se llegó a tratar en la cumbre. El asunto de la sostenibilidad, que sí ha sido importante otros años, pues este año se dio como por supuesto, ¿no? Y esto pues ocurría, como sabéis, ¿no?, en mitad de una ola de calor, a lo mejor
más o menos frecuente en España, pero absolutamente inimaginable, ¿no? En países de Europa, pues como Francia y Alemania, ¿no? Y estamos en junio, y también en el Reino Unido, sea Europa o no, insisto, estamos en junio, ¿no? Si la industria de la infraestructura digital, como parece que la sociedad, no es capaz de articular una manera de capturar la oportunidad que existe en torno a la descarbonificación, bueno, pues seguiremos hablando sobre ella en medio, pues lamentablemente, pues crisis cada vez más frecuentes, cada vez más largas, probablemente con impactos cada vez mayores, ¿no? Es algo que, insisto, es una oportunidad que no debemos olvidar porque pues sigue ahí y sigue ocurriendo, ¿no? Tampoco se habló, o se habló menos, ¿no? Sobre los previsibles cambios de la estructura en el sector. O por lo menos no se habló sobre el escenario, ¿no? Porque evidentemente en los corrillos era la comidilla, ¿no? Cuando quiero decir cambios en la estructura, pues quiero decir grandes operaciones corporativas, ¿no? Que puedan cambiar digamos que el tamaño, la posición o incluso la propiedad, ¿no? de algún jugador, jugador real. Relacionado con esto, ¿no? Pues Marius, el CEO de Digi, anunció también que según los datos de mayo de la CNMC, Vodafone, perdón, Digi era el tercer operador de banda ancha fija del país, adelantando finalmente a Vodafone. He escrito también una nota en LinkedIn, ¿no? Que en la que os cuento, ¿no? Pues los detalles de por qué ocurre esto en mayo y no en junio o julio, ¿no? Como habíamos previsto, pero en cualquier caso era un paso previsible que se ha ejecutado más pronto o más tarde y como sabéis, lo he contado muchas veces, estos sorpasos indican que debe haber cambios, ¿no? Pues en la propia estructura, ¿no? del sector. Así que tendremos que estar atentos porque van a venir, ¿no? Y luego si tuvimos, aunque de manera más o menos no explícita, ¿no? Algún animado debate que me gustó mucho, ¿no? Acerca de cuál es el punto de equilibrio en el que debemos encontrar entre regulación y no regulación y cuál estructura del sector es la que necesitamos, como hemos dicho, ¿no? Y también se bordeó, pues está innombrable, estamos hablando del innombrable, ¿no? Paradoja que encontramos pues, en cualquier foro de esta industria, tanto a nivel español como a nivel multinacional, ¿no? Si bien el sector, hay un consenso generalizado en que está sufriendo mucho y que es imposible, ¿no? mantener los niveles de inversión que se requieren para producir, insisto, las infraestructuras que necesitamos, y ahí está la trampa, ¿no? ¿Cuáles son las infraestructuras que necesitamos? Eh, Sin embargo, cuando va jugador a jugador, gran jugador a gran jugador, preguntándole cómo les va, pues la respuesta siempre es la misma. A mí me va de manera excelente, ¿no? Y vivimos también episodios, ¿no? Que, como decía, pues bordean, ¿no? Esa paradoja, y es inevitable que esto ocurra, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Pues durante el desarrollo de la cuenta del SAP, ¿no? Así es, así es lo que hay, ¿no? Y eso es todo. Es lo que os quería comentar, seguro que hay montones de cosas más que a mí se me escaparon o que no logré entender y podéis encontrar resúmenes excelentes en LinkedIn o incluso añadir comentarios o escribirme y contarme qué es lo que me he dejado, ¿no? Qué os ha parecido. Pero bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Si me permitís resumirlas en 4 ideas. En primer lugar, de nuevo, felicitar a los organizadores. El evento funcionó, cumplió su objetivo, más allá de los problemas con las fechas veraniegas, ¿no? Las batallas visibles que vamos a tener el próximo año, que van a acaparar, digamos que titulares y buena parte de la atención del sector, son marco, el uso de las canalizaciones y los postes, ¿no? Y el espectro para D2D, Direct to Device, para los satélites, ¿no? A partir de ahí, cada paso de cada jugador, bueno, pues va a tener su componente estratégico, ¿no? Pues a muchos niveles, ¿no? Que
que tendremos que ir siguiendo, ¿no? Hay, sin embargo, movimientos que no se pueden formalizar en este tipo de eventos, ¿no? Porque también cuenta mucho lo que no se dice pues, en este tipo de clubes, ¿no? Ya pues, hemos enumerado algunos, ¿no? Acerca de los cambios de estructura en diversas capas, ¿no? Que probablemente tengan que ocurrir en los próximos meses, quizá en este curso, quizá durante el siguiente, ¿no? Pero, y en esto, bueno, esta es una frustración mía personal y es lógico que sea así. Uno no puede ir a un foro de la industria esperando respuestas para una pregunta que tiene que venir de fuera de la industria necesariamente, ¿no? Es recordar, o sea, produce la estructura actual de la industria asociado al tipo de mercado que tenemos, ¿no? Produce la infraestructura digital que necesitamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar, ¿no? Pues para que esto sea así. Diversos aspectos, ¿no? Muy diversos aspectos, pero uno, no menor, que yo creo que es transformacional, pues es la resiliencia, ¿no? Y eso nos ata de nuevo pues, con el satélite y los cambios de estructura. Pero bueno, quedaos con esa idea, ¿no? No esperéis encontrar respuestas en estos foros, pero la pregunta, lógicamente, ¿no? Queda encima de la mesa, ¿no? ¿Qué estructura necesitamos? ¿Qué redes, qué tipo de infraestructura es la que necesitamos como sociedad? Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.